Hola, buenas tardes. Nuevamente estamos aquí y primeramente Dios seguiremos subiendo información respecto a estos estudios. Pero antes de entrar a estos estudios quiero hacerles una buena recomendación. El punto es analizar las profecías cumplidas. El que quiere estudiar y analizar estas profecías debe estar relacionado con los libros de Daniel y de Apocalipsis. Para eso yo siempre he recomendado que se haga una división de los libros, perdón, sí, de los dos libros, uh, de los capítulos del libro de Daniel y de los capítulos del libro de Apocalipsis. El libro de Daniel tiene 12 capítulos, hay que dividir ese libro, igualmente el de Apocalipsis, en secciones, para que vaya leyendo y aprendiendo qué es lo que dice cada uno de esos capítulos y a la misma vez irlos poniendo en orden. Está relacionado con lo que es el libro y lo que está sucediendo. En esta ocasión quiero mostrarles cómo es que yo lo hice y de qué sirvió hacerlo así. El libro de Daniel lo dividí en porciones de 4, tuve 3 porciones. Así es que tocan 4 capítulos. Hasta que yo analicé los 4 capítulos y retuve en mi mente el centro o la idea principal de cada capítulo, entonces pasé a la otra sección, otros 4, ya serían 8. Esto sirve para que vayamos memorizando qué es lo que ha pasado en el tiempo de los 70 años y la vida de estos hombres que fueron llevados cautivos. Voy a ser un poco breve. El capítulo 1 nos muestra el comportamiento, la fidelidad y la relación de estos jóvenes con Dios. En primer lugar, no quisieron contaminarse con la comida y las bebidas en el capítulo 1 y fueron encontrados maravillosamente inteligentes. Capítulo 2. El rey está preocupado por lo que será de su reino y tiene un sueño. Ahora está en peligro la vida de todos, especialmente ellos que son los más inteligentes. El rey hace reunir a magos, astrólogos, adivinos, etc. Pero entre ellos están los siervos de Dios. Daniel dice que quiere tiempo y Dios le revela lo que es el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, el cual se le había olvidado. Al tener esa información Daniel, nosotros podemos entender lo que siente Daniel. Pues Daniel revela el significado del sueño y sabe que va a haber naciones líderes mundiales de tiempo en tiempo. La cabeza, el pecho, el vientre, las piernas y la parte de los pies. No voy a explicar todo. A eso se refiere. Y una parte muy importante en ese capítulo 2 es la piedra que destruye a todos los reinos, y eso representa al pueblo de Dios cristiano, espiritual. A tal grado que cuando Cristo viene dice, vayan hasta el último rincón de la tierra. Y eso es lo que explicó Daniel al rey. Es que Dios en esos días de esos reyes, aquella piedra que se hizo un gran monte y hinchó toda la tierra, es que Dios va a establecer ese reino. Y ese reino es el que esperamos nosotros los cristianos. Pero Satanás se encarga de desviar la palabra de Dios, la verdad, y quitar lo importante de lo que es el evangelio. Por eso hay tantas religiones atacando diferentes puntos de la verdad. Si nosotros no estamos relacionados, pues entonces nos van a confundir y nos van a llevar, nos van a envolver. De eso es de lo que nació en mi sentir no ser llevado por vientos de doctrina. Bueno, vamos a pasar al capítulo 3. Aquella imagen de oro que levantó, no la quisieron adorar. Fueron echados ¿qué? Al horno de fuego. Capítulo 4. La locura de Nabucodonosor. Capítulo 5. La mano que escribe una escritura en la pared
donde se da cuenta Daniel de que a la nación a la que iban a servir estaba terminando. Babilonia iba a terminar. Era el último año de vida de Belsasar. Y vino Medo-Persia. Bueno, pues hasta ahí Daniel no tiene ninguna visión. Capítulo 6, el foso de los leones. Quiero llegar pronto y avanzar. Capítulo 7 es la primera visión que tiene Daniel, pero la tuvo en el año primero de Belsasar. O sea, sé que esta información del capítulo 7 fue información que recibió Daniel antes de que leyera la escritura. Capítulo 8 tiene segunda visión y él dice, otra después de aquella que tuve, pero fue en el tercer año de Belsasar. Así es que esa también la tuvo antes de la muerte de Belsasar, o del fin de Babilonia, o de que tomara o surgiera Medo-Persia. Bien, entonces sigue el capítulo 9 y es ahí donde hay algo espantoso que Satanás está trabajando por medio de sus siervos, los dirigentes religiosos, tanto pastores como teólogos y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no siguen explicando la palabra de Dios cómo va. Para explicar el capítulo 9 de las 70 semanas, se brincan desde el principio. Especialmente donde Daniel está orando y dice, y aún estaba orando y confesando mis pecados y los pecados de mi pueblo Israel. Cuando aquel varón que vi al principio vino con presteza y le dice lo que va a suceder. Le dice que ha venido para enseñarle y para que entienda la visión. ¿A cuál visión? La del 7. Pues está haciendo referencia a que aquel varón, Gabriel, al que vi al principio. Entonces le había explicado capítulo 7, que son las 4 bestias que salen peleando del viento sobre el mar. Capítulo 8, que es la segunda y la relaciona con la primera. Dice, después de aquella que tuve, le apareció esta. Segunda ocasión, capítulo 8. El macho y el cabrío, que representa a Medo, Persia y a Grecia. Y el cuerno que tenía y que se quebró. Y salieron 4 hacia los 4 vientos. Y luego salió uno pequeño. Sabemos que Babilonia, Medo-Persia, Grecia, después sigue Roma. El cuerno importante que se levantaría contra Dios, que se levantaría contra el príncipe de los príncipes. Bueno, es de esa manera en que me gustaría que ustedes analizaran ese libro para que podamos entender, ya que lo miremos despacio, cómo va pasando el tiempo, qué es lo que se está cumpliendo, quién lo cumplió y cómo fue que se cumplió. Porque esas 70 semanas que serían apartadas, tenemos que entender que se refiere al capítulo 8, porque el capítulo 8 termina diciendo, y no entendía la visión. Cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero no entendía la visión. Así es que lo que le está explicando en el 9 es lo que quedó inconcluso en el 8. Y en el 8 le hablaba de las 2300 tardes y mañanas, cosas que no se le explicaron. Solamente lo del macho cabrío y lo del carnero, explicándole que era Medo-Persia y Grecia, y cómo iba a salir otro cuernito. Así que de las 2300 tardes y mañanas no se le explicó nada en el 8. Así es que al explicarle que había 70 semanas determinadas para su pueblo, es con relación a lo que tenía que entender de la profecía del capítulo 8 de tiempo, que son las 2300 tardes y mañanas, que vendría a ser este periodo de tiempo aquí. De este periodo de 2300 tardes y mañanas sería cortado un periodo de 490 días o años, que es igual a 70 semanas. 70 por 7 igual a 490. O sea, que en 490 años debería de suceder todo lo que marcaba la profecía. Y hay 2 puntos importantes, y esta es la base para entender el tiempo.
Una es la orden dada para que regrese el pueblo y reconstruyan la ciudad, no el templo, la ciudad, porque el templo ya había sido reconstruido. Y que dentro de ese periodo se iba a hacer todo lo que se iba a hacer, y en la semana 70 vendría el Mesías y sería ungido, que es después de las 62 semanas. Y predicaría a Cristo 3 años y medio, y luego sería crucificado y resucitado. Y hasta que no se pasó ese periodo, no fueron a llevar el evangelio a los gentiles. Hasta que se cumplió el tiempo y fueron casi obligados por los mismos judíos. Cuando Pablo dice, por cuanto desechan y no quieren aceptar la palabra de Dios, claro, lo dice en otras palabras. Entonces nos vamos a los judíos. Y entonces empieza el tiempo de los gentiles. Por lo tanto, la semana 70 es la parte final del periodo de las 70 semanas, y Cristo murió a la mitad de la semana. Y se cumplió una profecía. Sería ungido el Santo de los Santos. Y eso sucedió cuando Cristo fue bautizado y recibió el Espíritu Santo y formó la iglesia y los mandó a predicar. Pero tenían que esperar a ir a los gentiles hasta que fuera el tiempo. Y fue hasta el año 33, que es donde marca que termina, porque en el 464 fue cuando tomó el reinado Artajerjes. Pero 7 años más para adelante, o sea, para nuestra era, viene a dar al 457. Por lo tanto, ahí empezaría los dos eventos, las 2300 tardes y mañanas y las 70 semanas. Así es que al quitarle las 70 semanas, o 490 años a 2300, restaría un periodo de 1810. Y lo que sucedería sería que el santuario sería purificado. Punto que analizaremos en el trayecto del análisis en estas profecías. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video.